les volvamos a encontrar aquí en el auditorio. Hoy, además, para mí es un placer presentar a nuestro ponente, a David. Bueno, David García Cueto es jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1800 del Museo Nacional del Prado, desde hace muy poco, si no me equivoco, septiembre puede ser. Sí, es uno de nuestros recién llegados, brillante recién llegado. David es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, con mención europea en 2005. Realiza estancias de investigación postdoctoral en destacados centros internacionales, entre los que se encuentran la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, el Institut National d'Histoire de l'Art de París y el Harry Ramson Humanity Research Center de la Universidad de Texas en Austin. Inicia su carrera docente en la Universidad de Granada en 2007, institución en la que ejerce como profesor titular de Historia del Arte entre 2012 y 2020. Asimismo, es profesor invitado en las universidades de Ottawa, Bolonia, Ginebra y Roma, así como en el Collège de France. En 2020 se incorpora al Museo del Prado como jefe de Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1800. Sus estudios se han centrado, entre otros temas, en las relaciones artísticas y culturales entre España e Italia en el siglo XVII, en el arte y la diplomacia en la Edad Moderna y en el arte español del Siglo de Oro, publicando al respecto numerosos estudios, entre los que podemos destacar los libros Claudio Coello, pintor, o Seicento Bolognés y Siglo de Oro español, etcétera. Son muchos e innumerables los libros, los estudios, las investigaciones, las referencias bibliográficas que acompañan el currículum de David. Bueno, estamos deseando escuchar tu ponencia, David. Muchísimas gracias y bienvenido. Muy buenas tardes. Es un gran placer estar con ustedes en la sesión de hoy, en la que voy a presentarles una conferencia relativa a la exposición actualmente en curso, Pasiones mitológicas, y quería por ello expresar mi agradecimiento, por supuesto, a Ana Moreno y Paloma Málaga del área de educación del museo y a los comisarios Alejandro Vergara y Miguel Falomir, nuestro director, por haber considerado oportuna la inserción de esta propuesta mía en el ciclo relativo, como les digo, a esta exposición Pasiones mitológicas. El título que les propongo, como pueden ver ya en esta diapositiva, es el de Asuntos mitológicos y erotismo en las colecciones artísticas de Madrid en el siglo XVII. Y con él, quiero abordar una serie de reflexiones que podríamos considerar de contexto para enmarcar algunas de las obras que podemos ver en la exposición Pasiones mitológicas en un momento cultural muy determinado, que fue el del Madrid de los Austrias. Voy a intentar compartir con ustedes algunas ideas, en algunos casos ya indagadas por la historiografía, en otros a lo mejor un poco más de reflexión personal, que nos sirvan para comprender no solo el sentido histórico-artístico de estas obras, sino también su dimensión, podríamos decir, sociológica, en lo que fue la España del siglo XVII y concretamente la Corte de Madrid. Voy a organizar la intervención en tres partes. En una primera les hablaré del coleccionismo de pintura mitológica con rasgos eróticos en la colección real. En el segundo punto trataré del medio artístico español y las dificultades para la creación de pintura mitológica y erótica. Y por último les invitaré a recorrer algunas colecciones de la alta nobleza madrileña representativas de su época y especialmente ricas en este tipo de pintura. De tal manera que vamos a tener como escenario en aproximadamente la próxima hora el Madrid de los Austrias, finales del siglo XVI, siglo XVII, una ciudad de contrastes en la que una apariencia generalmente austera de sus calles, de sus plazas, escondía a menudo interiores deslumbrantes con riquísimas colecciones de arte, algunas de las mejores de Europa, sin ninguna duda, y donde la normatividad que de alguna manera exigía el ser corte de la monarquía católica convivía con ciertos espacios de libertad,
ciertos espacios, podríamos decir, colaterales o marginales, donde tanto la gente privilegiada de las clases altas como la gente de las clases más populares disfrutaban de unos ciertos parámetros de libertad. Aquí pueden ver el panorama que ofrece en tiempos del rey Felipe III, primeras décadas del siglo XVII, el cruce del Paseo del Prado con la carrera de San Jerónimo, y un poco nos ambienta este Madrid de una apariencia externa relativamente austera, fachadas de ladrillo, pero con interiores, cuando se habla de la clase acomodada, de la nobleza cortesana, interiores a veces deslumbrantes por su riqueza artística. Esa dicotomía de un Madrid oficial que convive también con el Madrid de la marginalidad, de los márgenes, de lo colateral, de lo que está de alguna manera en los límites del sistema, parece que aparece de una manera muy sutil, poética, en una égloga escrita por Lope de Vega en 1627, que además sirvió como base para la primera ópera en español, la conocida Selva sin amor, en la cual el argumento principal, ya les digo, a modo de una égloga pastoral, de un relato en apariencia de inspiración mitológica pero sencilla, el autor reflexiona sobre cómo Madrid era una selva a Dafne consagrada, es decir, un lugar donde triunfaba la castidad, la moderación, pero hasta que, por orden de Venus, el propio Cupido visita Madrid. Y en esa visita, Cupido lanza una serie de flechas que, podríamos decir, revolucionan a parte de la población madrileña y hace que desde entonces, a partir de ese momento, el amor triunfe en la corte. Esa idea de un lugar, pues, consagrado en primer lugar a Dafne, a la castidad, pero luego terreno de triunfo para Venus, es decir, para el amor, para la pasión, nos puede, en cierta medida, tal vez reflejar en el pensamiento de Lope lo que sería esa dicotomía entre el Madrid que seguía los parámetros a veces rigoristas de la época y, por el contrario, el Madrid que, entre comillas, se divertía en los márgenes de libertad que el propio contexto histórico permitía por entonces. Para iniciar este relato, pues es necesario que tomemos como referencia, como para tantas otras cuestiones que abordamos cuando hablamos de cultura artística en la Edad Moderna, al rey Felipe II. El propio soberano, bajo esa imagen austera, aunque no olvidemos que también desde las múltiples etiquetas que la leyenda negra, tanto de su tiempo como posteriores, fue cargando sobre su persona, pero considerándole desde esa imagen de austeridad que algunos retratos suyos, como este de Sofoní van Guisola, Propiedad del Prado, proyectan, convive en su personalidad también una dimensión mucho más lúdica, eso sí, en un ámbito también más privado, en la que el soberano se interesa por la pintura mitológica de tintes eróticos. De hecho, pues las famosas poesías de Tiziano que articulan el núcleo de la exposición Pasiones mitológicas, como ustedes saben, fueron resultado de un encargo directo de Felipe II al propio Tiziano, un encargo que se va perpetuando a lo largo de distintos años, que se inicia cuando él todavía es príncipe heredero en 1553 y que concluye en el 1562 cuando él ya se ha convertido en rey. El destino de esas obras encargadas a Tiziano fue la principal residencia de la monarquía por aquel entonces, el Alcázar de Madrid, como ustedes saben, pues situado donde hoy se levanta el Palacio Real. En unas recientes investigaciones llevadas a cabo por Almudena Pérez de Tudela, conservadora del Monasterio del Escorial y especialista en el coleccionismo de Felipe II, se mencionan unos gastos en clavos, a veces para la historia del arte, datos tan nimios como esos pueden ser decisivos, unos clavos de hierro que se disponen en unos semisótanos del Alcázar de Madrid para colgar unos cuadros de Tiziano. La noticia queda hasta ahí, pero leído en su contexto, es bastante probable que se refiera a que el conjunto de las poesías de Tiziano, ahora recompuesto con la exposición Pasiones mitológicas, estaba siendo colgado en torno a 1580 por Felipe II en un espacio de sótanos del Alcázar de Madrid, al que luego me referiré. Pero no tenemos la certeza absoluta
del lugar concreto donde Felipe II exhibió estas obras, ni tampoco el modo exacto en el que las ordenó. Lo que sí sabemos, por la propia correspondencia que el rey mantuvo con Tiziano para ir articulando este encargo, es que conformaban lo que en la cultura italiana de la época se denominaba un camerino, es decir, un conjunto de pinturas que se diseñan y se realizan para colgar en una única habitación, de tal manera que haya un diálogo entre ellas de proporcionalidad, de temática, de colorido, tal y como podemos también un poco advertir en esta diapositiva, en la que más o menos a escala, no están escaladas de manera rigurosa, está hecha esta escala un poco a ojo, pero más o menos podemos ver las pinturas en sus relaciones de tamaño entre sí. Y fíjense, pues las distintas temáticas que las pinturas conocidas como las poesías desarrollan, nos ofrecen lecturas positivas y negativas del amor. Las consecuencias, podríamos decir, más favorables y más duras de la pasión, el disfrute amoroso, pero también el tormento, las relaciones desiguales, la violencia, como parte de lo que es pues todo ese mundo del amor de los dioses, de la mitología y la pasión, basado fundamentalmente en las propias fuentes literarias de época clásica. Es también interesante, al ver en conjunto estas pinturas, el advertir claramente el punto de vista masculino. En esto no les desvelo nada que ustedes ya no sepan. Es una pintura hecha fundamentalmente desde la óptica masculina para el disfrute del hombre. Y es por eso que abundan los desnudos integrales o parciales de cuerpos femeninos y la presencia del hombre es, en ese sentido, casi más un camino para que el espectador se convierta en parte de la narración al identificarse con los propios personajes masculinos que pueblan las pinturas. Hablaremos también un poco de ello seguidamente. Por tanto, Felipe II ya va a articular lo que podemos considerar el núcleo fundamental en cuanto a representaciones mitológicas con carácter erótico en lo que es la colección real española, y pronto va a comenzar a tener emuladores dentro del sector de la nobleza. Y fíjense, pues el caso más paradigmático de un emulador temprano y muy exitoso en su propósito del modelo de Felipe II lo va a ofrecer su ambiguo secretario Antonio Pérez, este hombre que llegó a acumular un enorme poder, pero que precisamente por abuso de su propio poder acabaría cayendo en desgracia en 1579 y después de años de encarcelamiento huiría de España para poner a salvo su vida. Antonio Pérez, beneficiándose de la protección del propio rey, llegó a reunir no solo un inmenso patrimonio, sino también una colección de arte muy selecta, entre la cual se contaban algunas obras que habían llegado a su poder por la cercanía del propio rey. Es decir, el propio rey había regalado, favorecido que Antonio Pérez consiguiera obras mitológicas con carácter erótico de gran importancia, como pueden ser parte de Los amores de los dioses del pintor italiano Correggio. Al igual que Tiziano configura este ciclo llamado Las poesías, anteriormente Correggio había configurado un ciclo análogo conocido como Los amores de los dioses. Este ciclo entra en posesión del emperador Carlos V, luego lo hereda su hijo Felipe II, y 3 de las piezas que integraban este ciclo estarán durante un tiempo en la colección personal de Antonio Pérez. Aquí en concreto pueden ver ustedes cuáles son esas 3 obras. El rapto de Ganímedes, hoy día en el Museo de Viena, Danae y la lluvia de oro en la Galería Borghese de Roma y Leda y el cisne en los museos de Berlín. Pero en el siglo XVI, en tiempos de Felipe II, estas pinturas pasaron varios años en la llamada casilla de Antonio Pérez. Esta casilla de Antonio Pérez era un lugar de recreo que el poderoso secretario regio poseía en la manzana que hoy día ocupa en Madrid el Real Monasterio de Santa Isabel. Estamos un poco a medio camino entre Atocha y Lavapiés. Pueden ustedes ver la comparativa del plano de Madrid de 1656 a su izquierda con la fotografía de satélite actual. Donde hoy se levanta este Real Monasterio de Santa Isabel, estuvo la llamada casilla de Antonio Pérez, que era una casa de recreo con apariencia externa relativamente austera, como era lo habitual en la arquitectura madrileña del momento, pero muy suntuosa, muy rica internamente,
con una serie de jardines y de huertas privadas, y allí, en esta casilla, era donde Antonio Pérez reunió su colección de pintura. Y con ello daba continuidad el propio Antonio Pérez a un tópico que había nacido en Italia, pero ya incluso en la antigua Roma, y que desde ahí se había expandido, sobre todo en el Renacimiento, a distintos lugares del continente europeo, que era el disfrutar de una galería de pintura mitológica en un contexto privado con jardines, el disfrutar en un espacio ajardinado de la visión, de la contemplación de pinturas con carácter mitológico. En cierta medida, cuando antes le hablaba de cómo en el Alcázar de Madrid, posiblemente en pisos bajos de esta fachada principal, Felipe II dispuso las poesías de Tiziano en la década de 1580, ya estaba esa misma relación de zona privada, pintura mitológica y jardines, puesto que probablemente esa zona de semisótano de la que les hablaba se habría al llamado Jardín de Emperadores del Alcázar, que pueden ver ustedes aquí hacia el centro de la diapositiva. Esta zona que les señalo con el cursor hacia el centro de la diapositiva sería el llamado Jardín de Emperadores del Alcázar, y es bastante probable que en habitaciones contiguas fuera donde Felipe II tuvo expuestas para un disfrute fundamentalmente privado las poesías de Tiziano. Y volveremos sobre esta idea porque ya verán ustedes que esa asociación de espacio privado, pintura mitológica erótica y jardines va a tener una continuidad a lo largo también del siglo XVII. Llegamos así al reinado de Felipe III y este rey pues alabado por sus contemporáneos como una persona modesta y de gran virtud, parece que tuvo una convivencia un tanto incómoda con las pinturas mitológicas de carácter erótico que había heredado de su padre. Esa modestia y gran virtud con la que lo recuerdan en su época le llevó a relegar esa parte de la colección a lugares secundarios del Alcázar de Madrid, a lugares poco transitados por el propio rey, e incluso, en un momento determinado, permitió que parte de esas obras pasasen a manos de su pariente, el emperador Rodolfo II, y que de esta manera salieran de España para encaminarse hacia la corte imperial en Centro Europa. No fue, por tanto, un periodo de especial valoración positiva, aunque, bueno, hay ciertos rasgos en las actividades que va a llevar Felipe III como rey en el ámbito de la iniciativa artística que nos permitirán repensar un poco esto que les digo, puesto que el rey encarga determinadas decoraciones para el Palacio del Pardo, tiene ciertas actuaciones en las que sí que hay una cierta valoración de la pintura mitológica, pero desde luego parece que esa dimensión erótica que a veces conlleva la pintura de mitología no le fue especialmente grata. Y por el contrario, va a ser muy distinto el punto de partida en el reinado de su hijo y heredero Felipe IV. Felipe IV no solo concederá un lugar de protagonismo a las pinturas de temática mitológico-erótica que había heredado de su abuelo Felipe II, sino que las incrementará con nuevas adquisiciones y nuevos encargos. Tengan ustedes presente, por ejemplo, todo lo que supone el mecenazgo del rey Felipe IV hacia Rubens, y no solo en vida, sino incluso el acudir a la almoneda, a la testamentaría de Rubens en Amberes, cuando él fallece, para hacerse con algunas obras que el propio pintor había guardado consigo para su disfrute personal a lo largo del tiempo. Con lo cual, en Felipe IV tenemos a un soberano que valoró muy positivamente esa parte de su colección, cuidándola e incrementándola. Y esto hizo, pues, del ya mencionado Alcázar, un espacio de condensación artística realmente extraordinaria. Una condensación artística que llevaba tanto a la representación de la propia figura del rey a través de los salones oficiales de este vetusto edificio, como también al disfrute privado del soberano en aquellas estancias, en aquellos apartamentos donde el acceso estaba restringido a su propia persona o a su círculo más íntimo. Y en este sentido, a la hora de organizar Felipe IV estas pinturas de temática mitológico-erótica, va a tomar como hilo conductor
el núcleo de las poesías de Tiziano. Los cuadros de Tiziano, encargados por su abuelo Felipe II, van a ser el núcleo en torno al cual él organice la exhibición de esa parte de su importantísima pinacoteca donde la mitología triunfaba como temática va a ubicar en la década de 1620 lo más significativo de ella, lo más significativo de esta parte de la colección que abordaba como iconografía los asuntos mitológicos, en un espacio, no podríamos decir muy restringido, pero de un acceso limitado. Va a llevar, como les decía, en la década de 1620, lo más sustancial de las poesías de Tiziano y las obras que a ellas se asociaban por similitud en cuanto a la temática, al llamado cuarto bajo de verano. Este cuarto bajo de verano era una torre que se situaba en la fachada norte del Alcázar, podríamos decir la fachada secundaria, y estaba además en una cota baja del edificio, de tal manera que el apelativo de verano tuviera que ver con el frescor que allí podía disfrutarse durante los meses más cálidos del año. Este cuarto bajo de verano además se asomaba a un jardín, se asomaba al llamado huerto de la Priora, con lo cual pues volvía a crearse esa relación de un espacio íntimo, pintura de carácter mitológico y la visualización de jardines en su alrededor. Aquí tienen este dibujo conservado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña que nos muestra esa poco atractiva pero interesante fachada norte del Alcázar de Madrid, hecha no con un programa unitario, sino, como pueden ver, por una adición sucesiva de elementos arquitectónicos. Es cierto que con poco empaque para lo que se supone ha de ser una residencia regia, pero muy interesante en cuanto a la evolución del propio edificio. Aquí, sobre la planta del mismo, le señalo con un óvalo en la parte inferior esa torre que era casi equivalente al famoso mango de la parrilla en el diseño del monasterio del Escorial. Ya saben ustedes que el diseño del Escorial también parte de un rectángulo y tiene un apéndice saliente donde están las habitaciones privadas de Felipe II y casi de una manera análoga, este cuarto bajo de verano del Alcázar se disponía en un apéndice semejante respecto a lo que era la planta de esta principal residencia de la monarquía en Madrid en tiempos de los Austrias. Como les decía, allí se van a situar las poesías y otras pinturas semejantes en la década de 1620. Pero unos 20 años más tarde, en los años 40 del siglo XVII, Felipe IV va a decidir reubicar esas pinturas en un espacio todavía más privado, todavía más restringido del propio Alcázar, que será conocido por ubicar precisamente allí estas poesías de Tiziano como las bóvedas de Tiziano. Estas bóvedas de Tiziano eran unos semisótanos que se abrían al jardín de emperadores. Esto que les cuento ya sí lo tenemos perfectamente documentado. Pero al hilo de este descubrimiento que les decía de época de Felipe II, este que les comentaba de los clavos que se ponen para los cuadros de Tiziano, parece que llevando a este lugar, a las llamadas bóvedas de Tiziano, las pinturas de asunto mitológico, Felipe IV lo que está haciendo es repristinar o recuperar el modo de exhibirlas que había tenido su abuelo Felipe II. Parece que está de algún modo reinterpretando un concepto de Felipe II, pero ya pues en una clave, podríamos decir, revisada dentro del pleno siglo XVII. Esas bóvedas de Tiziano se situaban, como les vengo diciendo, en unos semisótanos que se abrían directamente al llamado Jardín de Emperadores. Aquí, de nuevo, con un óvalo, en esta ocasión rojo, les marco sobre esta reconstrucción de la arquitecta Carmen García Reig, donde se ubicaban esas bóvedas, y además sabemos, por los planos del Alcázar, que desde el piso principal, donde estaban las habitaciones nobles, el rey disponía de una escalera pequeña que le daba bajada directa hasta estas bóvedas de Tiziano, con lo cual podía desplazarse de manera rápida y, entre comillas, discreta, para pues poder estar allí cuando considerase oportuno el disfrute de aquel espacio. Y fíjense, por tanto, vamos viendo cómo el rey no solo acumula una cantidad de obras de arte con un sentido, podríamos decir,
de generar una gran colección, sino que quiere un disfrute particular, un disfrute concreto de algunas de estas obras determinadas, como pueden ser las de temática mitológico. Voy a usar a lo largo de los minutos que nos quedan varias imágenes, varios fotogramas de una excelente película de los años 90, que muchos de ustedes seguro habrán visto, El Rey Pasmado, de Imanol Uribe, 1991, en la que se realiza una muy cuidada, muy refinada reconstrucción de atmósferas de lo que era este Madrid del Felipe IV. Y aquí, en este fotograma primero de los varios que les voy a mostrar, pues vemos al joven Felipe IV, interpretado por Gabino Diego, deambulando por el Alcázar de Madrid, donde pues se atesoran importantes maravillas artísticas en sus interiores, a pesar del vetusto aspecto externo, y donde, por ejemplo, en una secuencia muy interesante y muy al hilo de lo que estamos hablando esta tarde, el propio Felipe IV, encarnado por Gabino Diego, desciende a los sótanos del Alcázar para disfrutar de las pinturas de Tiziano. Y en este instante de la película, realmente magistral, el rey descorre una serie de cortinas que estaban cubriendo las poesías de Tiziano para, extasiado, contemplar los desnudos femeninos que en ellas se representan. Es cierto que Uribe aquí pues, comete una pequeña imprecisión, porque por la juventud del rey las pinturas en esta fecha no estarían todavía en las bóvedas que les decía, sino que estarían en la ubicación anterior del cuarto bajo de verano, pero no se lo tengamos en cuenta, porque en realidad la idea que transmite es perfectamente válida para todo el reinado. Y fíjense, esa idea, un tanto impensable para nosotros en la actualidad, de tener una pintura de gran valor cubierta por una cortina. Generalmente, la lectura que se ha hecho de esa situación de cubrir con una cortina una pintura ha sido la de considerarla indecorosa a los ojos, sobre todo, de las féminas. Y por eso, pues, algunos han visto la explicación de tender una cortina delante del cuadro para evitar pues, que las damas de la corte se vieran perturbadas por esas imágenes que algunos denominaban entonces lascivas. Es cierto que parte de esto es verdad, pero fíjense, no solo eso, el hecho de tender una cortina sobre una pintura era algo que tenía también un efecto de conservación de la propia pintura. Era un modo de preservar las pinturas especialmente valiosas. Es difícil hoy día encontrar colecciones privadas donde esto ocurra, pero todavía sí que hay en algunos pueblos, en iglesias, en capillas, rieles de cortinas que se ven en la parte alta de algunas imágenes de devoción y que estaban allí sobre todo para engalanarlas, pero también para protegerlas. La cortina tiene también un sentido de protección. Y fíjense, en ese sentido les proyecto en la parte inferior de la diapositiva un detalle de un cuadro propiedad del Prado, una obra de Jan Bruegel el Viejo, en la que se ve una pintura protegida por una cortina. Pero no es la idea de ocultar lo lascivo, porque en esta pintura que aquí nos pinta Bruegel no hay nada de lascivo. Es la idea de la cortina como protectora de lo que es muy valioso. Por tanto, hemos de unir ambas circunstancias. En cualquier caso, fíjense, la idea de descorrer la cortina para ver el cuadro. Evidentemente, no lo podía hacer cualquiera. Era un gesto reservado a los altos jerarcas de la corte y en el contexto del palacio posiblemente a los propios reyes. En este sentido es muy interesante, en una de las poesías de Tiziano que tenemos aquí a pocos metros de nosotros, concretamente en Diana y Acteón, encontrar cómo ese concepto está pictóricamente plasmado dentro de la obra. Acteón retira con su brazo este trapo carmesí que está colgado en medio del bosque y al retirar ese trapo a modo de cortinaje desvela el momento íntimo de la diosa Diana y sus ninfas desnudas, relajadas, convirtiéndose así en un voyeur no intencionado, pero en medio de la perplejidad
también recuperando el placer que le proporciona esa visualización. Por tanto, fíjense este juego de desvelar en el cual nuestro director Miguel Falomir incide en el texto que ha redactado para el catálogo de pasiones mitológicas como algo que ha de ayudarnos a entender el modo en el que estas obras eran percibidas en su época, ¿no? Como un espectáculo de desvelación que no estaba al alcance más que de unos pocos, siendo, como les digo, principalmente el rey quien podría tener el deseo de descorrer o dar la orden de descorrer esas cortinas. Hay otro elemento que me gustaría compartir con ustedes y es el del poder erotizante que estas obras ejercían en su tiempo. El ser humano del siglo XXI, el ser humano de 2021, de manera voluntaria o de manera involuntaria, tiene en su mente miles y miles de imágenes eróticas o a veces directamente pornográficas que ha ido adquiriendo en su memoria visual a lo largo del tiempo. Nuestros antepasados no tuvieron esa posibilidad. El hecho de visualizar imágenes eróticas o pornográficas, pues ya saben ustedes que es algo que, bueno, comienza en cierta medida en el siglo XVIII a través de ilustraciones, de grabados, pero no es algo que comience a ser mayoritario hasta después de la Primera Guerra Mundial. Y si nos retrotraemos a la gente del siglo XVI y XVII, hemos de pensar que estos individuos tenían en su mente muy pocas imágenes de carácter erótico o pornográfico que no fueran aquellas que hubieran adquirido en la propia experiencia, es decir, aquellas experiencias que hubieran adquirido en el seno del matrimonio o en el seno, para el caso fundamentalmente de los hombres, de la prostitución. Pero más allá de eso, no existían imágenes almacenadas en el cerebro. Todo esto hemos de tenerlo en cuenta para comprender el enorme impacto erótico que obras como las Venus de Tiziano podían tener a los ojos de la gente de los siglos XVI y XVII. Podríamos decir que eran gentes con una mirada, entre comillas, si ustedes quieren, mucho más limpia que la nuestra, no en una categoría ética o moral, que por supuesto no vamos a entrar ahí, sino sobre todo de no poseer esos registros mentales. Y me gustaría compartir con ustedes, a propósito de esta misma obra que estamos ahora viendo, la Venus recreándose en la música, propiedad del Museo del Prado, también de Tiziano. No forma parte del conjunto de las poesías, pero es una obra también inserta en esa relación de mecenazgo entre Tiziano y la corona española a propósito de asuntos mitológicos. Pues fíjense ustedes, muchos conocerán esta imagen, otros pueden que no. Fíjense ustedes la reacción de los mozos y de los policías de la ciudad de Ginebra cuando, durante la Guerra Civil Española, las obras maestras del Museo del Prado se evacúan de Madrid, pasan por Valencia, siguen por la costa hacia la frontera francesa y acaban como ciudad franca en Ginebra. Claro, imagínense ustedes estos gestos de estupor, de sorpresa, de contemplación, de pícaro que se ven en los rostros de estos mozos y de estos policías, que eran hombres de la civilizada Suiza de los años 30 del siglo XX. Imagínense ustedes el efecto que esta obra podría causar en gente de tiempos anteriores y de condición todavía más sencilla y más humilde. Podemos poco a poco, con testimonios como estos, llegar a imaginar el efecto, el fuerte poder erotizante que obras como las poesías de Tiziano ejercían realmente en su tiempo, inmensamente superior al que pueden crear en la actualidad. Esta primera parte he intentado dedicarla, como les decía, a hacer una panorámica, una reflexión sobre la pintura mitológica y erótica en la colección real. Ahora voy brevemente, para no consumir el tiempo que me ha sido asignado en exceso, a presentarles la segunda que les anticipaba, en la cual voy a ofrecerles algunas reflexiones y algunas informaciones sobre la dificultad que existía en el medio español y concretamente en el madrileño para crear pintura mitológica con carácter erótico. Por lo general, cuando nos enfrentamos a este coleccionismo de los reyes de España y específicamente de los Austrias, vemos que la inmensa mayoría de las obras con esa temática son italianas o flamencas. Prácticamente no hay obras españolas. Las excepciones son muy pocas y eso, lógicamente, tiene una serie de porqués.
Fíjense, les presento aquí una pinturita de pequeño tamaño, pasada hace pocos años por el mercado anticuario madrileño, con representaciones de dioses del Olimpo en torno al medallón central en el que aparecen Adán y Eva en el momento de cometer el pecado original. Aquí pueden ver ustedes a Adán y Eva y a modo de orla toda una serie de figuras mitológicas, pues Apolo, Júpiter, Saturno, etcétera, rodeando esa escena montados entre nubes. Se deben a un pintor de tiempos de Felipe IV llamado Francisco Camilo. Este Francisco Camilo, un pintor activo en Madrid, era bastante hábil tanto pintando al óleo sobre lienzo como también en pintura mural. Era un artista que sabía también pintar al fresco. En aquella época no todos sabían, con lo cual esto le daba cierta ventaja. Felipe IV, en un momento dado, decide redecorar una serie de apartamentos del Alcázar de Madrid y recurre a Francisco Camilo. Le pide a Camilo que pintase una serie de escenas inspiradas en la Metamorfosis de Ovidio, con historias precisamente de los amores de los dioses. Y cuando Camilo terminó aquellas pinturas, Felipe IV dijo que, y ahí tienen ustedes la frase literal, Júpiter parecía Jesucristo y Juno la Virgen Santísima. Es decir, este pintor no había sabido dotar del tono heroico, sensual, de la belleza adecuada a la figura de los dioses y al final casi que parecían figuras sagradas de Cristo y de la Virgen que habían sido despojadas de sus vestiduras. Claro, esto nos da la idea de la falta de experiencia, de la falta de costumbre de los pintores madrileños para abordar este tipo de temáticas. La formación de los artistas en los siglos XVI y XVII en España muchas veces ocurría en los tradicionales talleres de aquellos pintores que ya pues tenían abierto ese camino profesional y poco a poco se va creando también como una opción paralela o complementaria la de las academias, lugares en los que se ofrecía la posibilidad de una formación más articulada. Y en ese sentido, en distintos lugares del territorio de la España peninsular se van a ir creando academias de dibujo en la que se permitía como ejercitación el contar con un modelo desnudo, igual que ocurre hoy día en las facultades de Bellas Artes, para poder así estudiar adecuadamente todos los movimientos, toda la musculatura, toda la expresividad del cuerpo humano. Pero fíjense, esto ocurría siempre en un ámbito masculino. Los alumnos siempre eran hombres y los modelos siempre eran hombres. Ahí nos encontramos, por un lado, con este problema que ustedes saben, pues que ahora en estos años estamos reconsiderando, de las escasísimas opciones que la mujer tuvo para formarse como artista en los siglos del Renacimiento y del Barroco. El sistema prácticamente no se lo permitía. Casi que la única vía era que esa mujer con interés por formarse en arte fuera hija o esposa de un artista. Era casi la única forma. Y por otro lado, fíjense, los hombres que acudían a estos lugares a formarse dibujaban modelos desnudos, vivos, masculinos, pero no femeninos. Aquí les traigo esta interesantísima estampa de José García Hidalgo de hacia 1693, en la que se ve precisamente una de estas academias de dibujo con el modelo al centro, iluminado por una potente lámpara de aceite en la parte alta, además para que todo esto proyectase esa luz, una serie de sombras sobre el propio cuerpo, y a su alrededor, pues, los artistas dibujando desde distintos ángulos para ir comprendiendo, teniendo familiaridad con el cuerpo masculino. Pero no ocurría lo mismo con el femenino. Fíjense, aquí, por ejemplo, este dibujo académico de Claudio Coello, conservado en la colección de la Casa de la Moneda, donde podemos ver muy bien pues, esa inmediatez del modelo vivo que posaba, si acaso, con un taparrabos, como aquí podemos ver, y el resto del cuerpo pues, se exhibía para el estudio anatómico sin ningún tipo de prejuicio, al menos en ese ámbito. Pero fíjense, no ocurría en absoluto lo mismo con la mujer. En otros ámbitos culturales de Europa, como Italia o como Flandes, sí parece que hubo opciones de contar con modelos vivas femeninas, pero en España esa situación era prácticamente impensable.
Aquí tienen ustedes un interesante y poco conocido cuadro del pintor Ludovico David. Se conserva en el Palacio Albrizzi en Venecia y representa a un artista dibujando a varias modelos femeninas totalmente desnudas. En este caso son, como pueden ver ustedes, chicas bastante jóvenes. Esto entronca con un pasaje de la literatura clásica en el cual se nos narra cómo el pintor griego Zeusis quiso en la ciudad de Crotona realizar para el templo de Venus que había en esa ciudad una pintura en la cual emplease para cada parte del cuerpo de Venus un referente de la realidad. Reunió a las modelos más bellas de Crotona, a las chicas jóvenes más bellas de Crotona, y de cada chica joven seleccionó la parte que consideraba a su vez más hermosa. De una pintó el pecho, de otra pintó los brazos, de otra pintó los ojos, y así con múltiples modelos, Zeusis, según se nos narra los relatos de la antigüedad, compuso esa bellísima imagen de la diosa Venus. Al margen del relato clásico, lo que aquí me interesa que vean ustedes en esta pintura de escuela italiana es la cierta inmediatez que demuestra el artista con el conocimiento de la modelo desnuda. Sí que es cierto que hay chicas que se muestran un poco pudorosas, un poco incómodas, pero otras pues parece que se nos presentan con una cierta comodidad y con una cierta desenvoltura. Son hechos culturales que, como ustedes saben, por más que compartamos unas bases comunes, en cada país de la Europa del Sur pues tienen sus matices. Y en España esto era prácticamente imposible. Sabemos un hecho muy concreto que demuestra lo que vengo diciéndoles. En Madrid era casi imposible encontrar a una mujer que se prestara para posar desnuda. Y fíjense, eso conlleva también que analicemos una cierta mentalidad que hoy día igual nos parece incluso absurda, pero hemos de pensarlo en los parámetros de la época. En Madrid, como ustedes saben, había todo un submundo de prostitución amplísimo y donde pues seguro que por dinero se podría conseguir prácticamente de todo, incluso en aquella época. Pero una cosa para una mujer que ejerciera la prostitución era prestar ese servicio puntualmente a un cliente y otra quedar plasmada para la eternidad en una obra de arte en su desnudez. Entonces hemos de comprender esos límites que incluso para quien ejercía ese oficio podría tener el mostrarse como modelo para obras de arte. Fíjense, les cuento un caso muy concreto. Se comienza en el año 1658 a pintar al fresco el techo del principal salón que tenía el Alcázar de Madrid, el llamado por entonces Salón de los Espejos. Tenemos varios retratos del Museo del Prado, de Carreño de Miranda, por ejemplo, que representan a la reina regente Mariana de Austria en ese salón. Muchos de ustedes lo conocerán. Bueno, pues ese techo, que iba a ir pintado al fresco, debía representar, por toda una serie de cuestiones de imagen de la monarquía, que ahora no voy a entrar en ello, el mito de Pandora. Y para narrar el mito de Pandora era fundamental contar con una figura femenina joven íntegramente desnuda. Pues bueno, los 4 pintores, eran 4 los pintores que estaban realizando conjuntamente a 8 manos ese trabajo, ninguno fue capaz de encontrar en Madrid a ninguna chica que quisiera posar para la figura de Pandora. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Pues tuvieron que tomar como modelo una estatua antigua que se conservaba en las colecciones reales. Hubo que utilizar una estatua antigua de piedra para con ella darle forma a la figura de Pandora. Y fíjense, cuando este mismo José García Hidalgo, el autor de la estampa con la Academia de Dibujo que antes les enseñaba, produce otras estampas a modo de guía didáctica para jóvenes artistas, esto que aquí ven ustedes sería una especie de lámina para copiar por parte de otros jóvenes artistas y así formarse en el dibujo. La rigidez, la imagen estereotipada que ofrece en estos desnudos femeninos nos pone de manifiesto con que él está trabajando no con una modelo viva, sino muy probablemente con una estatua. Está utilizando una estatua de forma bastante posible para ofrecer aquí la visión frontal y lateral del cuerpo de la mujer.
Incluso, fíjense, cuando en la pintura madrileña de la segunda mitad del siglo XVII aparece un desnudo de una cierta sensualidad, como puede ocurrir en esta pintura de Claudio Coello, con el tema de Susana y los viejos, hay ciertos aspectos que hacen pensar que aquí Coello no está tampoco trabajando sobre una modelo viva. Aquí posiblemente Coello está copiando el cuerpo de la mujer desnuda de una pintura de Rubens. Hay determinados, podríamos decir, rasgos estereotipados que no coinciden plenamente con lo que es el estilo de Coello y que, por el contrario, pues, remiten más a la estética de Rubens. Es, por tanto, una circunstancia a tener en cuenta que este género estuvo tradicionalmente en manos de italianos y de flamencos durante los siglos XVI y XVII, porque los pintores españoles no tuvieron las condiciones de contexto para poder incorporar de una manera, digamos, natural y eficaz el estudio del cuerpo de la mujer a lo que era su propia formación. Y fíjense, ya para acabar con este segundo punto, quiero compartir con ustedes una pintura interesantísima. En realidad es un detalle, la pintura es más grande, que se conserva en el Museo de Madrid, en la calle Fuencarral. Se trata de una pintura del siglo XVII, de época de Felipe IV, en la que se describe con una cierta minuciosidad un paraje de la ribera del Manzanares, el llamado Molino Quemado, donde en determinadas fechas del año, cuando hacía calor, la gente acomodada acudía a bañarse en el río y se bañaban mayoritariamente hombres, pero en la pintura podemos ver también algunas mujeres íntegramente desnudos en las charcas que el río Manzanares pues, formaba en aquel lugar concreto. Ya saben ustedes que los molinos en España muy a menudo se impulsaban por agua, por tanto el hecho que allí hubiera un molino significaba que dentro del poco cauce del Manzanares pues habría un cierto flujo un poco más rico de agua justo en ese punto para mover el propio molino. Y por tanto, este Madrid del que estamos hablando, a pesar de ser sede de la corona, a pesar de contar con multitud de conventos, de monasterios, más allá de la oficialidad, tenía parcelas de libertad en la que los individuos, tanto de las clases privilegiadas como de las clases más populares, podían un poco gozar de la vida fuera de esos encorsetamientos. Pero, a pesar de ello, no tenemos constancia, al menos no hay evidencias del todo palpables e inmediatas de que esos espacios de libertad marginal, podríamos decir, repercutieran luego en la libertad de los artistas. No hay una conexión, por lo pronto evidente, entre esos dos mundos. Bueno, pues con esto habría terminado la segunda parte que les comentaba, la relativa a unas reflexiones sobre el medio artístico español y la creación de pintura mitológica. Ya ven que en este caso, sobre todo, el concluir que era muy difícil, casi imposible, ya veremos que imposible del todo no, pero bastante difícil. Y ahora pasamos a la tercera y última parte de la charla, en la que quería compartir con ustedes, y también pues para redondear lo que el propio título de la conferencia anticipaba, un recorrido rápido por algunas colecciones de la nobleza en las que hubo presencia de pintura mitológica con carácter erótico. Para retomar ese punto, les muestro esta otra vista de Madrid, en este caso ya posterior a la que vimos al principio. Esta se fecha hacia 1680, aunque vuelve a situarnos en el mismo enclave de la ciudad. De nuevo estamos viendo el cruce del Paseo del Prado con la carrera de San Jerónimo. Y de nuevo observamos pues, estas casonas, muchas de ellas aristocráticas, con un aspecto exterior bastante sobrio. Las fachadas se edificaban fundamentalmente en ladrillo. La mayor parte de ventanas no estaban acristaladas, los cristales todavía eran muy caros, incluso para la gente rica había que limitar el uso de cristales. Las ventanas se solían cerrar con contraventanas y con celosías, de tal manera que el aspecto externo de las casas era bastante austero, a pesar de que algunas pues contaban con diseños que duda cabe muy atractivos, como esta que está justo en el ángulo de la carrera con el Paseo del Prado. Pero luego, una vez que se atravesaban los umbrales de estas residencias, cuando se trataba de moradas de la nobleza, se solían encontrar interiores magníficos, tanto los propios interiores literalmente bajo techo, como los jardines privados que solían circundar
estas viviendas. Por la zona del Paseo del Prado, del Paseo de Recoletos, abundaban los jardines privados, pese a que el agua no era tampoco un recurso que sobrase en absoluto en Madrid. Por eso, el tener un jardín privado denotaba un estatus social muy elevado. No solo había que tener la tierra, sino que había que regarla, y eso costaba bastante dinero en aquel contexto. Hace pocas semanas hemos sacado a la sala 19 del museo, les invito a que vayan a verla cuando tengan oportunidad, esta maravillosa pintura de Jan van Kessel, que es el único retrato que tenemos de grupo familiar del Madrid de la segunda mitad del siglo XVII, grupo familiar al margen de la corona. No tenemos claro quiénes son. Hay algunos relatos que nos hablan de que esta familia fuese de origen flamenco, pero no tenemos tampoco ninguna seguridad al respecto. Lo que sí sabemos es que representa a una familia muy acomodada que vivía en Madrid en esa segunda mitad del XVII y que se muestra al espectador en su jardín privado, con fuentes, con espacios perfectamente definidos de parterre al fondo, con variedad de plantas. Y junto con estos jardines tenemos también, qué duda cabe, interiores donde estos miembros de la nobleza solían hacer alarde de ricos muebles, algunos venían de Italia, otros muebles venían de América, de tejidos suntuosos, los tapices de Flandes, las sedas, los terciopelos. Y también, qué duda cabe, como elemento fundamental de la decoración interior, la pintura. Un gran número de pinturas. Pero, a pesar de ese gran número de pinturas, las temáticas solían estar más o menos acotadas a la pintura religiosa, al retrato, el paisaje, el bodegón. Proporcionalmente, aquellas que abordaban temáticas mitológicas eran menos, y dentro de las mitológicas, las que tenían algún rasgo erótico, eran todavía muchas menos. No se consideraba, en principio, decoroso que una familia exhibiese esas temáticas en espacios de la casa, pero retornando a esa idea de los márgenes de la oficialidad y de la libertad, determinados miembros de la alta nobleza cortesana sí que tuvieron en sus residencias conjuntos de pintura con un carácter mitológico erótico para su disfrute y también en ocasiones pues para el de sus invitados. Ven aquí un fotograma de otra película, en este caso más reciente, El capitán a la triste, de 2006, Agustín Díaz Llanes. En un pasaje determinado de la película, pues ambienta el interior de un rico aristócrata cortesano coleccionista de arte. Y justamente esta recreación es la que aquí les capto en este fotograma, un poco para que nos sirva de ambientación para lo que ahora les comentaré. Voy rápidamente a recordar tres personajes que fueron tres grandes coleccionistas en el Madrid del siglo XVII. El primero de ellos, Gaspar de Haro y Guzmán, el séptimo marqués del Carpio. Este Gaspar de Haro era hijo de el que había sido el segundo valido del rey Felipe IV. El rey Felipe IV, como ustedes saben, tiene un tiempo al conde-duque de Olivares en esa condición de ministro plenipotenciario, de valido, y luego, después de la caída de Olivares, tiene una serie de años a don Luis de Haro. Don Luis era el padre de este don Gaspar. Y eso le concede a este aristócrata pues, un papel muy ventajoso en la corte, una posición económica muy desahogada. Él tiene también una serie de altibajos en su propia trayectoria personal al servicio del rey, pero desde muy joven va a comenzar a coleccionar arte y va a configurar algunos lugares muy interesantes como residencias a lo largo de su vida. Aquí en Madrid, concretamente, él va a centrar su esfuerzo en una propiedad conocida como el Jardín o la Huerta de San Joaquín, que se ubicaba en el entorno de la calle Princesa, casi colindante con lo que hoy día es el Jardín del Palacio de Liria. Más o menos en esa zona estuvo este jardín o huerta de San Joaquín. Este espacio arquitectónicamente era bastante sencillo. Sabemos que el Marqués del Carpio va a agrandarlo, va a añadir una serie de pabellones, de galerías, pero sobre todo lo que lo hacía de especial interés fue la decoración interior que el Marqués reunió en aquel lugar, basada fundamentalmente en pinturas. Y con ello pues va a conseguir de nuevo ese tópico del jardín con una arquitectura para uso íntimo y pintura de carácter mitológico. La obra más importante que allí se exhibió
por parte del Marqués del Carpio y que podíamos considerar una excepción a la norma que les vengo comentando de lo casi imposible que resulta para los españoles crear pintura de carácter mitológico con mujeres como protagonistas, es la famosísima Venus del Espejo de Velázquez, hoy día, como ustedes saben, yo digo, me permito decir, desgraciadamente, en la National Gallery de Londres. Se trata de una obra hecha, no cabe la menor duda, con una modelo real. Se trata de una chica que Velázquez pintó de manera directa, incluso, pues ya ven ustedes que con ese juego atrevido de ofrecer su rostro, no de una forma nítida, sino con el reflejo algo borroso en el espejo, pero es una pintura de una audacia, de una valentía extraordinaria y que está hecha sin ninguna duda para un ámbito de disfrute privado. Y de hecho, fíjense, sabemos que el Marqués del Carpio, cuando instala su colección en esta huerta o jardín de San Joaquín, coloca la Venus de Velázquez en una posición para nosotros un tanto impensable. La coloca como un plafón en un techo, estaba dispuesta horizontalmente en un techo a modo de plafón y la coloca además en una galería muy alargada en la que en ese mismo techo había otras pinturas semejantes. De tal manera que, fíjense, por un testimonio de un artista británico que llegó a ver la huerta de San Joaquín todavía de una forma parecida a como la había dejado el Marqués del Carpio, sabemos que la Venus del Espejo de Velázquez hacía juego con otra Venus más antigua de escuela italiana que presentaba una posición, una pose casi idéntica pero invertida. Ambas estaban en el techo de esa galería y pues imaginamos que según uno se sentaba o según se caminaba por aquel espacio, se iba viendo primero el cuerpo de la Venus de Velázquez de espaldas y luego el desnudo frontal de la otra Venus veneciana. Ya ven ustedes que tiene un juego pues de casi compensación, pero también complementariedad entre ambas. Además de este jardín de San Joaquín, el Marqués del Carpio también fue propietario de un palacete que existía, donde luego, en el siglo XVIII, se configuraría el famoso palacete de la Moncloa. Este palacete de la Moncloa, donde, en fin, cuyo solar, hoy día, como ustedes saben, vive nuestro presidente del Gobierno, por desgracia fue arrasado en la Guerra Civil. Toda esa zona fue frente de guerra y, como consecuencia del enfrentamiento bélico, la Moncloa originaria quedó arrasada, pero todavía a principios del siglo XX quedaban algunos retazos de la decoración que el Marqués del Carpio había realizado en el primitivo edificio. Este que ustedes ven, digamos que estaba envolviendo la antigua finca del Marqués del Carpio en una piel neoclásica, pero el núcleo, el corazón, todavía era el originario del siglo XVII. Y allí el Marqués del Carpio pues, va a encargar una serie de pinturas murales que representaban temas mitológicos y en algunos casos eróticos, y también va a reunir obras de caballete, obras sobre lienzo, con escenas de la diosa Venus. En concreto tenemos la constancia de que allí hubo pinturas con esa temática debidas al pintor genovés Luca Cambiaso. No concretamente estas que les pongo, no son exactamente estas, sino algunas que hubieron de ser parecidas y que hoy día están en paradero desconocido para nosotros. El segundo personaje del que querría hablarles es menos conocido que el primero en su dimensión de coleccionista, pero también muy importante lo que fue el panorama de la corte madrileña de la segunda mitad del siglo XVII. Se trató de don Francisco de Moura, el tercer marqués de Castelrodrigo. Este personaje pertenecía a una estirpe muy importante de la nobleza portuguesa que cuando Portugal decide separarse, emanciparse de la monarquía hispánica en 1640, permanece fiel al rey de España. A pesar de ser estos Moura una familia muy importante de Portugal, ellos deciden permanecer fiel al rey español, ¿no? Y eso les traerá, pues como pueden ustedes imaginar, toda una serie de prebendas por parte española y toda una serie pues, de ostracismo y de olvido, de desprecio por parte portuguesa. Este don Francisco de Moura era un hombre muy cosmopolita, había vivido en Flandes, de niño había vivido en Italia, su familia se movía entre distintos lugares de Europa con cierta frecuencia, siempre al servicio del rey de España, y él fue
quien llevó adelante un proyecto realmente extraordinario y, por desgracia, desaparecido. La ciudad de Madrid tiene que llorar muchas pérdidas arquitectónicas y patrimoniales, y esta sería una yo creo, de las más lamentables. Él fue el impulsor del impresionante Palacio de la Florida, situado en el paseo madrileño del mismo nombre, en terrenos que son casi coincidentes con lo que hoy día es, con lo que fue la Estación del Norte. En esa estación Príncipe Pío, o del Norte, pues se levantó anteriormente esta imponente residencia de la Florida, inspirada por las villas italianas, con jardines, con una cascada, con toda una serie de galerías para la exhibición de pintura, y fue, sin duda, una de las residencias más magníficas de todo Madrid, compitiendo incluso con las propias del soberano, con las propias residencias de la corona. Este Francisco de Moura, tercer marqués de Castelrodrigo, reunió en la Florida una impresionante colección de pintura. Y, aunque no podemos decir que la pintura mitológica o erótica tuviera en número un gran protagonismo, pero sí se trataba de casos muy llamativos y, por otro lado, expuestos en lugares bastante visibles del propio palacio. Estaban esas pinturas de carácter mitológico erótico en lugares bastante visibles, no estaban en lugares muy privados o retirados. Y sabemos, por ejemplo, que él tuvo una versión de las tres gracias de Rubens. No se trata en absoluto de la del Museo del Prado. De la del Museo del Prado pues tenemos clara su pertenencia a las colecciones de la corona. Este marqués de Castelrodrigo tuvo otra versión, no tenemos claro dónde se encuentra actualmente. Puede que no fuera un original de Rubens, sino una buena copia de su taller, pero la temática era las tres gracias según el modelo de Rubens. Y fíjense, pues puede ser algo simplemente del gusto de este personaje. Pero quiero añadir un elemento interesante que tiene que ver no con él, sino con su padre. Don Manuel de Moura, el segundo marqués de Castelrodrigo, padre de este personaje, había sido objeto, tiempo atrás, de un proceso de sodomía. Es decir, al padre de este personaje se le había acusado, en aquella época era categorizado como delito, de tener relaciones homosexuales con un chico que le servía como paje. Y se había abierto un proceso contra el padre de este Francisco de Moura por esa relación homosexual. Y fíjense, puede que a lo mejor con ese deseo, y esto ya es una interpretación del todo mía, puede que con ese deseo de llevar la pintura mitológico-erótica, que por lo general estaba reservada a espacios más íntimos de estos palacios, a un lugar más visible, casi que quisiera, por así decirlo, reafirmar la masculinidad de su propia persona y de su identidad, frente a la, entre comillas, por supuesto, mancha que había sido vertida con esa acusación sobre la figura de su padre. Y ya para acercarme al final, quería comentarles muy rápidamente la figura de Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, el noveno almirante de Castilla. Los almirantes de Castilla eran uno de los títulos más importantes de la monarquía hispánica, eran grandes de España con unos medios económicos extraordinarios, pero fíjense, no nos suenan tanto en los tiempos recientes porque cuando tenemos la transición de los Austrias a los Borbones, los almirantes permanecen siempre apoyando a los Austrias y luego cuando llega Felipe V con los Borbones penalizan a esta casa aristocrática. De hecho, se tienen que exiliar a Portugal, con lo cual, por eso su memoria nos queda algo más lejana. Pero en su momento, en el siglo XVII, eran nobles de primerísimo rango, a la altura, por ejemplo, de los duques del Infantado, eran nobles de primerísima categoría. Pues bueno, el noveno almirante, Juan Alfonso, que aquí ven en este retrato, reunió en el jardín huerta que poseía en el Paseo de Recoletos una extraordinaria colección de pinturas. Y de nuevo nos encontramos con esa idea del jardín particular, la arquitectura con carácter fundamentalmente privado y la gran colección de pinturas. Pero ¿en qué destaca o qué rasgos de singularidad ofreció esta colección de los almirantes en el Prado de Recoletos? Pues bueno, fíjense, sabemos que el personaje que les acabo de presentar, el noveno almirante, configura las bases de la colección, pero luego su hijo y su nieto la van a seguir agrandando y la van a seguir organizando.
Lo peculiar de la colección de los Almirantes es que va a tener una ordenación que podríamos decir pre-museográfica. Se concibe casi como un museo en un sentido mucho más moderno de lo que la propia época tenía establecido. ¿De qué manera? Pues dedicando cada habitación a un tipo de pintura específico. Había una habitación solo para escenas de marinas, otra habitación solo para escenas de caza, otra solo para paisajes. Y después también algo interesante de la colección de los Almirantes, como era muy rica y era además, podríamos decir, muy importante en cuanto a las firmas que allí se encontraban, ellos también van a dedicar salas temáticas a un determinado autor. Por ejemplo, una habitación toda entera para obras de Rubens, otra entera para obras de Rivera, y así con varios de los nombres que ven ustedes en la parte baja de esta diapositiva. Esta información que aquí les traigo se obtiene del inventario que se realiza de la propiedad de los Almirantes en el Paseo de Recoletos, ¿no? Se va el notario y el pintor que realiza el inventario describiendo lo que hay habitación por habitación, y así sabemos el contenido exacto de la casa. Y fíjense, les he subrayado dos piezas, dos habitaciones que estaban íntegramente destinadas a la exhibición de desnudos. Estaban íntegramente destinadas a exhibir desnudos fundamentalmente femeninos, pero también algunos masculinos. Y lo curioso, en ese sentido, pues, bueno, curioso o simplemente lo interesante, es que eran las habitaciones del camón. Fíjense, el camón es un término hoy casi en desuso, por lo menos en la versión del castellano que nosotros manejamos, no sé si en América Latina todavía en algún lugar se empleará. El camón es la cama del señor de la casa, es una gran cama, una cama de aparato, con dosel, con balaustradas, con columnas, que es la cama del señor de la casa. Y fíjense, pues la habitación de la cama y la antehabitación, es decir, el dormitorio y el antedormitorio, estaban íntegramente adornados con escenas de desnudo. Y esto pues no solo tiene que ver, si quieren ustedes, pues con un gusto específico de este aristócrata, sino con una mentalidad que estaba difundida entre ciertos personajes de la élite. En concreto, fíjense, tenemos a un autor italiano del siglo XVII llamado Giulio Mancini, que dice que la pintura de desnudo ha de estar en los lugares íntimos de la casa, donde el señor se encuentra con su cónyuge, con su esposa, para disfrutar del encuentro carnal, y a la vista de esas obras los hijos serán más bellos. Nos lo dicen literalmente así, como si, en fin, digamos que, bueno, eso es algo que en la cultura popular yo todavía he escuchado, y hace no mucho tiempo, ¿no? Personas que dicen que cuando hacían el amor con su marido, con su mujer, pensaban en cómo querían que fuera el hijo y que luego le salía como lo estaban pensando, ¿no? Entonces, esa idea de que visualizar esas imágenes sensuales, eróticas, bellas, en el seno, en este caso, del matrimonio, ayudaba a que la descendencia pues fuera también con esas cualidades. Por tanto, fíjense pues qué concepto también podríamos decir casi práctico, funcional, asociado a este tipo de pintura. En la casa del almirante, esos desnudos en algunos casos fueron justificados por iconografía sagrada, como el caso de la María Magdalena penitente, arrepentida de su vida pecadora, despojada de los vestidos y desnuda en plena naturaleza, pero qué duda cabe que de gran sensualidad. Esta pintura en concreto, en este caso sí, viene de la colección de los almirantes, era una de las que se veían en la casa de los almirantes con temática de desnudo, y entroncando con lo que es el argumento de esta charla, pues también la mitológica. En este caso, pues esta pintura hoy en la Dulwich Gallery en las afueras de Londres, conservada, pero antaño en el Paseo de Recoletos de Madrid, con Marte, Venus y Cupido, pues con ese deslumbrante desnudo de la diosa Venus pintada por Rubens. Y de esta forma, pues llegamos ya al final de este recorrido, en el que hemos podido comprobar cómo las pasiones de los dioses, de los reyes, de los nobles, pero también de los comunes mortales, confluyeron en el disfrute de determinadas pinturas en el Madrid de los Austrias. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias.